El comunismo es un movimiento político cuyo objetivo es la formación de una sociedad sin clases y donde los medios de producción sean de propiedad común a todos los trabajadores. Esto implica que la propiedad privada como tal deje de existir. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Por eso también suele llamarse marxistas a los comunistas. Y Friedrich Engels. Toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases entre las clases dominadas en distintas etapas del desarrollo social, a finales del siglo XIX. Pero no fue sino hasta el siglo XX, con la Revolución Rusa, que logró llevarse a la práctica. El comunismo, al convertirse en una de las corrientes ideológicas más importantes del siglo pasado, sufrió muchas reinterpretaciones. De hecho, la Revolución Rusa aplicó un marxismo según Lenin primero. El Estado es el arma de represión de una clase sobre otra. Un marxismo según Stalin después. Las condiciones, como todo, cambian, y una solución acertada para un momento dado puede resultar completamente inaceptable para otro momento. Y en simultáneo andaba otro marxismo, según Trotsky, dando vueltas por ahí. No será con soviet del tipo actual con los que llegue a realizarse entre nosotros la República Comunal. Esta filosofía política y económica recibió, y sigue recibiendo, muchas críticas desde distintos sectores. Hay quienes consideran que la sociedad sin clases es imposible. Siempre algún grupo ostentará el poder. En el caso del comunismo, serían los burócratas. Y ello generará en sí una nueva clase social. Por otra parte, muchos creen que sin el afán de ganancias del capitalismo, el desarrollo de las sociedades no se promovería. Otra de las críticas fundamentales a esta corriente política es que propone medidas radicales para la expropiación de la propiedad privada y para el acceso al poder, pues considera que dichas transformaciones solo podrán implementarse a través de revoluciones que instauren la dictadura del proletariado. Como el comunismo es una ideología que ha sido reinterpretada a través del tiempo, cabe hacer ciertas salvedades entre algunas de estas reinterpretaciones, solo a modo de discernimiento, ya que muchas veces estas tendencias son usadas como títulos dentro de la misma izquierda para insultarse unos a otros. Según Marx, el comunismo primitivo no puede endilgársele a él, porque estaba dado de hecho en las primeras civilizaciones de cazadores y recolectores, ya que la propiedad no era privada sino comunitaria, y lo que podría llamarse un proletariado era dueño del 100% de aquello que cazaba o recolectaba, sin que existiera entre ellos división de tierra ni nada que se le pareciera. Así que, haciendo caso omiso a lo que Marx decía, el comunismo primitivo me excede. El leninismo, por su parte, aporta organización y objetivos claros. Para Lenin, la lucha económica del proletariado solo llevaría a adquirir una ideología sindicalista reformista a corto plazo, en lugar de objetivos genuinamente revolucionarios. Él planteaba que la clase obrera, para llevar a cabo su actividad revolucionaria, debía contar con un destacamento de vanguardia que dirigiera su lucha, y para ello debía organizarse en un partido comunista. Esa sería la vanguardia del proletariado en la hora clave de la revolución. La finalidad de la revolución leninista era la destrucción total del Estado capitalista como tal, y su reemplazo por una suerte de organización proletaria fundamentada en los soviets o consejos de trabajadores. Algo así como asambleas permanentes. Los dos grandes problemas que enfrentó Lenin al llevar sus ideas a la práctica fueron: el primero, que Rusia aún no era un Estado capitalista como tal,
porque no se había industrializado. Y el segundo, la muerte. Sí, sí, Lenin murió unos pocos años después de la revolución. El estalinismo pretendió albergar bajo el paraguas de su nombre al marxismo-leninista, pero en realidad ello sería un tanto presuntuoso, porque Stalin, a diferencia de Lenin, centralizó el poder del Estado en el partido y no en los soviets, lo cual redundó en un cambio de sustento ideológico de la revolución. El Estado pasó de ser zarista a ser burocrático, pero en ningún momento se proletarizó. Los soviets eran como asambleas barriales que podían llevar algún tipo de soluciones prácticas al pueblo, pero que poco podían aportar a las decisiones de Estado trascendente. La vanguardia del proletariado fue hegemonizada por Stalin y la revolución socialista cayó en el precipicio de la dictadura stalinista. Que era socialista también. No es que iba a vender todo a los capitales extranjeros. Pero digamos que era un socialismo que Lenin no habría aprobado. Como resultante de esta división nace también el trotskismo, que toma su nombre de León Trotsky, el gran arquitecto del Ejército Rojo, condenado a autoexiliarse por su enfrentamiento con Stalin, quien finalmente conseguirá que lo asesinen en México en el 40. Su teoría hace hincapié en el alcance internacional del comunismo. Trotsky, y por consiguiente los trotskistas, querían socavar la sociedad capitalista desde adentro y no realizando violentas revoluciones. Por esta razón es necesario participar de las elecciones burguesas y formar sindicatos de trabajadores. Algo que se mantiene mayoritariamente hasta nuestros días. Bueno, además de estas tres grandes vertientes, y para ir cerrando, tenemos también el anarcocomunismo. Este tipo de comunismo propulsa la abolición de la propiedad privada, pero también de la figura del Estado. No desea ningún tipo de jerarquía o dominación. También se lo conoce como comunismo voluntario, y es quizás un tanto más cercano al ideado por Lenin. Sin embargo, fue ferozmente combatido por los comunistas más ortodoxos, Marx incluido, y terminó, incluso, dejado fuera de la Internacional. Y finalmente la más conciliadora versión del marxismo, la izquierda comunista. Estos eran seguidores de Marx, pero que se oponían a las consecuencias que había dejado la revolución de Lenin y de Trotsky. Entre los seguidores más destacados se encontraban Hermann Görter. La revolución llegó tan de repente y de una manera tan diferente de lo que esperábamos. Y Paul Mattik. Las revoluciones que tuvieron éxito, en primer lugar, en Rusia y China, no fueron revoluciones proletarias en el sentido marxista, que condujesen a la asociación de productores libres e iguales, sino revoluciones capitalistas de Estado, que eran objetivamente incapaces de llevar al socialismo. Estos se oponían a los revolucionarios bolcheviques. La izquierda comunista prefería que las autoridades sean elegidas por un consejo de trabajadores y este consejo debía ser electo de forma democrática. Así todos los comunistas de izquierda apoyaron la Revolución Rusa, pero mantuvieron una visión crítica de su desarrollo. Profesaban una tendencia a abandonar la participación en las elecciones, la necesidad de los revolucionarios de moverse siempre a la ofensiva y la necesidad de construir un partido comunista enteramente aparte de los elementos del reformismo y del centrismo, los cuales consideraron como corrientes traidoras al socialismo ya en 1914. Ahora bien, puestas así las cosas, ¿puede tomarse al modelo stalinista como el más fiel representante del marxismo? La constitución de la Unión Soviética en una potencia mundial, ¿no la convirtió en una suerte de nación imperialista?
Mejorar las condiciones de vida del proletariado alcanza para proclamar que se cumple con los fundamentos marxistas. La estatización de los medios de producción ¿es lo mismo que la proletarización de esos medios? La caída de la Unión Soviética es una demostración del fracaso de las ideas marxistas llevadas a la práctica. O más aún, ¿se aplicaron realmente las ideas marxistas en la Unión Soviética? ¿Es posible aplicar estas ideas sin que se genere una nueva clase dirigente y por ello una nueva división de clases? ¿Es posible una organización social sin diferencia de clases? ¿El proletariado no necesita de la diferencia de clases para existir como tal? Bueno, para muchos pensadores, el ser humano tiene innatas ansias de poder. Estas ansias por el poder hacen imposible que se encuentre en una misma línea de igualdad frente al resto de los habitantes, ya que, inevitablemente, algunos intentarán obtener poder por sobre los otros. Por lo tanto, para aquellos que critican dicha ideología, el comunismo no es posible desde un punto de vista de construcción subjetiva y social intrínseca de cada ser humano. Para otros, el ansia de poder del ser humano no está implícita en una subjetividad inherente, sino que son fruto y consecuencia de la construcción social que los conforma desde afuera, y por lo tanto puede ser modificada y revertida. Muy bien, yo les digo más o menos qué es, ustedes dirán por qué no funciona.